Bueno, jóvenes, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos el siguiente campo vectorial definido de esta forma, donde la primera componente es e a la x por z por seno de y. La segunda componente es e a la x z coseno de y. Y la tercera componente es x cuadrado por y cuadrado por z cuadrado. Ese es el campo vectorial al cual yo le voy a calcular la divergencia y el rotacional, ¿de acuerdo? No olvidemos las definiciones. La definición del rotacional, utilizando el operador nabla, es el producto punto del operador por el campo vectorial. Y el rotacional es el producto cruce entre el operador y el campo vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, la divergencia del campo vectorial F es simplemente calcularle la derivada parcial con respecto a X de la primera componente, que en este caso es e a la X Z seno de Y, más la derivada parcial con respecto a Y de la segunda componente, que es e a la X Z coseno de Y, más la derivada parcial de la tercera componente, que es x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado con respecto a z. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda así, fíjate. La derivada parcial con respecto a x de esta expresión, donde evidentemente z y y son constantes, y la derivada de e a la x con respecto a x es e a la x, o sea que me queda la misma expresión. Me queda e a la x z seno de y, más la derivada parcial con respecto a y de esta expresión. Es derivar la expresión con respecto a y, ¿cierto? Entonces, e a la x será constante, z será constante. La derivada del coseno es menos seno de y. Entonces me quedaría aquí, quedaría menos e a la x z seno de y, más en la tercera componente, el tercer término, disculpen, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. X cuadrado y y cuadrado son constantes. Z cuadrado, ¿cuál será la derivada con respecto a z? 2z. Entonces será así, mira, 2x cuadrado, y cuadrado, z. Ahora, evidentemente, jóvenes, uno se puede dar cuenta que esta es el opuesto, el inverso aditivo, ¿cierto? Entonces se cancela y me queda que la divergencia del campo vectorial es igual a 2x al cuadrado, y al cuadrado, z. De esa manera yo calculo la divergencia de ese campo vectorial, ¿de acuerdo? Ahora, voy a calcular el rotacional. Recordemos que el rotacional es el producto cruz del operador nabla con el campo vectorial. O sea, rotacional de F es igual a nabla producto cruz F. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir que es igual a IJK. Entonces me quedaría la parcial en X. Esto es por la definición, ¿de acuerdo? Este paso usted se lo puede borrar si quiere y puede aplicar directamente la definición, si así lo desea. Parcial en Y, parcial en Z. Entonces, ¿quién es M? E a la X, Z, seno de Y. N es E a la X, Z, coseno de Y. Y R es X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando la definición, me quedaría que I simplemente es, fíjate, a R lo derivo parcialmente con respecto a Y. Entonces me quedaría 2x cuadrado y z cuadrado menos, fíjate que a n lo derivo parcialmente con respecto a z. Me quedaría e a la x coseno de y
menos j. J sería derivar parcialmente a r con respecto a x. Me quedaría 2x y cuadrado z cuadrado. Y a m lo derivo parcialmente con respecto a z. Me quedaría menos e a la x seno de y más k, que sería a n derivarlo parcialmente con respecto a x. Me quedaría e a la x z coseno de y menos a m derivarlo parcialmente con respecto a y. Me quedaría e a la x z coseno de y. ¿De acuerdo? Ese sería el rotacional del campo vectorial F. ¿De acuerdo? Entonces ya acá podemos comenzar a evidenciar que esta expresión que está acá, este término, es el opuesto aditivo de este que está acá, el inverso aditivo. Entonces evidentemente me quedaría así. 2x cuadrado y z cuadrado menos e a la x coseno de y será la primera componente. La segunda componente será, mira este menos, yo lo puedo meter, lo meto en esta expresión y lo invierto, ¿cierto? Entonces me quedaría, este que estaba negativo me queda positivo, e a la x seno de y este que estaba positivo me queda negativo, menos 2x y al cuadrado z cuadrado, coma, esto pues evidentemente me dio 0. Y ese es el rotacional del campo vectorial. ¿De acuerdo?